Hola amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no me conocen, soy Gonzalo Vázquez y me encuentro en Buenos Aires, capital de la República Argentina. Hoy, en un día importante e histórico para el país y para el gobierno de Javier Milei, porque a 45 días de haber asumido hay una huelga general de la Confederación General del Trabajo. Esto significa que el país está detenido por hoy y toda la gente se está manifestando y las calles están cortadas, como lo pueden ver. Acompáñenos en esta recorrida para mostrarles qué es lo que pasa cuando en Argentina hay una huelga general como la que estamos viviendo hoy. Y bien amigos, arrancamos con esta vista, con la vista del obelisco, que hoy no va a ser el lugar, el punto neurálgico de la concentración, pero sí aquí ya se empieza a sentir. Las personas que acaban de pasar son personas que se están dirigiendo a la marcha de la CGT y aquí la policía ya ha colocado un vallado para salvaguardar la estructura de las cámaras de la policía de la ciudad. Mientras tanto, este es el paisaje urbano, gente que sigue trabajando, como veremos aquí con los bus turísticos, mucho turismo, mucho policía, y aquí nos acercamos a una de las columnas que está marchando rumbo al Congreso de la Nación. Mientras tanto, el banco francés, que está cruzando la avenida Corrientes, ya ha cerrado sus persianas porque los bancos también se adhieren al paro a partir de las 12 del mediodía. Bueno, son realmente un montón de personas aquí, lista verde, que están esperando, y también policía presente custodiando esta movilización, la más masiva que ha recibido hasta el momento el gobierno de Javier Milei. Verán, también allí hay gente esperando en la plazoleta que se encuentra próxima al obelisco, como verán. Y mientras tanto, mucho turismo recorriendo la ciudad. Aquí ya han cortado la calle, primer corte que se ha realizado, y están tirando papelitos, así que veremos con qué nos encontramos allá. Los agentes de tránsito siguen trabajando, la calle ya absolutamente cortada porque está llegando una columna realmente gigante de gremios congregados por la CGT que marchan de esta manera contra Javier Milei, contra el decreto, contra la ley ómnibus, contra las reformas laborales. Y este es el panorama y el contexto aquí en la República Argentina hoy, 24 de enero. Mientras la gente se sigue aquí juntando, columnas como esta avanzan desde todas las direcciones rumbo al Congreso Nacional. Algunos locales han decidido bajar sus persianas por precaución y por estar justamente en las cercanías del Congreso. Ya empieza la venta de algunos puestos ambulantes. Aquí te venden, por ejemplo, sándwiches para que puedas comer. Aquí otro negocio también que ha cerrado sus puertas, y nosotros ya estamos con el grueso de esta columna también marchando para ver cuál es el panorama que nos vamos a encontrar a pocas cuadras. Acá un negocio que decidió no cerrar sus puertas, y lo mismo pasa en esta galería. Nosotros estábamos recién allí, verán, esta es una de las laterales de la 9 de julio y ya se encuentra cortada. Comienzan ahora aquí a cantar este gremio que ya está yendo, y aquí está llegando otro. ¿Qué opina del gobierno de Javier Milei? Que es un desastre, que gobierna solamente para los ricos. ¿Cómo cree que va a terminar esto? Y va a terminar bien, va a terminar con una resistencia organizada y con un gobierno popular. Y miren ustedes, cae otra columna del tránsito de la ciudad, organizado de esta manera para intentar que esta calle no se corte y de esta manera respetar lo que vendría a ser el protocolo antipiquete. Pero sin lugar a dudas hay mucha gente para que puedan transitar por la vereda, y aquí están los agentes de tránsito ya interviniendo con un policía. Todas las calles aledañas a lo que viene a ser la 9 de julio y próximas al Congreso de la Nación ya se encuentran repletas de gente. Sigue marchando aquí esta columna, una de las más grandes que hemos visto hasta el momento. Tenemos de todo. También hay turismo que, bueno, ha salido a recorrer la ciudad y se encuentra con este movimiento. Y estos son, por ejemplo, los micros que se utilizan para traer a las personas que vienen de más lejos y poder manifestarse aquí en la capital federal. Por ahora todo transcurre con normalidad. Aquí está la policía, un cuerpo de la policía aquí de la República Argentina, viendo cómo la manifestación ya se moviliza hacia Avenida de Mayo. Estamos próximos a llegar a Avenida Rivadavia, una de las avenidas más importantes
importantes del país y la gente no para de llegar. A ver aquí con qué nos encontramos, más policía haciendo su trabajo, la policía aquí de la ciudad ya esperando y aguardando órdenes. Aquí se ha detenido esta columna, este grueso de gente porque todavía no comenzarán a marchar, falta aún un rato para que se congreguen en el Congreso de la Nación, pero ya toda esta zona está repleta de gente que se prepara, como les decía, para manifestarse contra las políticas de Javier Milei. Estas son las sogas que utilizan, por ejemplo, para poder separar, la estarán viendo allí, y nosotros seguimos, seguimos, miren, ya esto es una marea inmensa de gente, de personas. Espero que se esté escuchando algo porque realmente el sonido es increíble y hay muchísima gente aquí ya lista para poder marchar. Nosotros nos vamos a acomodar, vamos a ir hacia el comienzo a ver si nos podemos acercar un poco al Congreso. Verán que hay mucha, pero mucha gente. Una estación realmente masiva. Cada vez que para la CGT ocurre algo así. Hacía mucho tiempo que no paraba. Miren aquí la policía sobre un costado, custodiando que todo salga como el protocolo antipiquete, medios de prensa también por todos lados. A ver, miren, hay de todos los gremios, de todos los sindicatos protestando, formando parte de esta protesta multitudinaria. Aquí tenemos algunas de las banderas, pancartas y paraguas que utilizan. Miren las formaciones cómo se preparan para marchar ya rumbo al Congreso. Creemos que allí comienza esta columna, así que vamos a intentar ir hacia adelante para poder mostrarles cómo es desde ese lugar, pero verán, la gente no para de llegar y ahora mismo nos hemos quedado un tanto trabados aquí. Bueno amigos, nos pudimos alejar un poquito de lo que es la Avenida de Mayo, que está repleta de gente, no se puede realmente caminar. Aquí está el gremio de los docentes y médicos que están parando justamente. Los hospitales también están en huelga, salvo para casos de emergencia, y algunas columnas como esta se movilizan por las calles interiores, en este caso por Rivadavia. Es mucho más fácil movilizarse por acá, así que vamos a comenzar, así podemos llegarnos y acercarnos a donde necesitamos. Contextualizo un poco para que entiendan qué es lo que está pasando. Javier Milei mandó una ley ómnibus al Congreso, estos son un montón de leyes y de artículos, pero en uno de esos puntos pide que se le delegue al Poder Ejecutivo, o sea, al presidente, la capacidad de legislar, o sea, del Poder Legislativo, del Congreso Nacional. Hay mucha gente que se opone a esto, a otro sinfín también de cuestiones que él ha pedido con respecto a desregulaciones económicas y con respecto también a reformas laborales. La CGT por esta situación pidió el paro nacional, que es lo que estamos viviendo hoy. No hay aviones, el servicio de transporte público se corta a las 19 horas, no hay recolección de residuos, los hospitales solamente atienden de guardia y gran parte de los negocios están cerrados al igual que los bancos. En este contexto se da la marcha multitudinaria, la primera marcha general, huelga general contra el gobierno libertario de Javier Milei. Miren cómo están las calles completamente tomadas por la gente por aquí. Obviamente hay cortes, esto es lo que no se quería, pero bueno, hay muchísima gente y es bastante difícil que todos puedan ir por las veredas, como verán. Bueno, aquí realmente sí, pero miren lo que viene allá. El grueso de gente no puede caminar por estas veredas. Nos seguimos acercando y cada vez hay más gente. La policía allí estableciendo una especie de cordón, un patrullero, pero no se ve una presencia policial arrolladora que digas, che, acá podría llegar a pasar algo. Fue una de las órdenes también de que, bueno, que no haya tanta presencia policial para evitar justamente enfrentamientos mientras sigue avanzando así la columna gigante. Estamos en Talcahuano y Bartolomé Mitre. Las calles continúan cortadas, amigos. Esto no estaba previsto de esta manera. Sí había algunos cortes específicos programados, pero bueno, se ha desbordado de la cantidad de gente que ha venido, se ha acercado, se ha aproximado a este paro de la Confederación General del Trabajo aquí en Argentina. Miren lo que está pasando aquí, está un canal oficialista, TN Canal 13, y la gente que está yendo a la protesta le gritan "la patria no se vende", mientras la periodista está haciendo su trabajo y un móvil en vivo con una persona. Hay realmente gente, pero esto es lo que pasa también en el país, un clima un tanto caldeado, con personas que se enojan aquí en las inmediaciones del Congreso, que es el epicentro
de esta huelga. Todos los locales están absolutamente cerrados. Como están viendo, esta escena se replica en cada una de las cuadras de los bloques de Las Manzanas aledañas a este sitio. Lo que sí está abierto son los estacionamientos. Ahora sí, llegamos a Avenida Callao. Desde acá tenemos la visual del Congreso de la Nación, donde está el verdadero quilombo, la huelga. Miren, sigue cayendo gente, aquí el tránsito no está cortado, pero sí a partir de este lugar donde hay mucho trabajo de los agentes de tránsito. ¿Cómo andan? Aquí la gente que saluda, miren, el tránsito sigue pasando y aquí a tan solo 150 metros está lo más potente de la marcha. Nosotros nos hemos corrido para poder llegar a este sitio porque si no era imposible. También nos hemos encontrado con varias ambulancias apostadas a lo largo y ancho de este operativo que han hecho en esta famosa ley antipiquete, que bueno, que las calles están cortadas pero no cortadas al máximo como ocurría antes. Se cortaba todo, colapsaba la 9 de julio, colapsaba el Obelisco. Eso hoy no pasa, hay que decir la verdad. Mientras tanto, personas que siguen llegando, pequeñas columnas marchando, y nosotros nos vamos a acercar. Allá está el Congreso. Al paro también se adhirió la gente de higiene, quienes limpian la calle, los camioneros, que están viendo aquí también el sindicato camioneros. Muchos gremios se han adherido, por eso es que decimos que cuando hay un paro así el país se frena, porque esto ocurre en todo el país, no solamente en la capital de Argentina. Lo que pasa que aquí está obviamente la manifestación central por la cantidad de gente que habita Buenos Aires. En defensa de las paritarias, que son los aumentos de sueldo cuando hay inflación y demás, más en un país como este que tiene el 200% de inflación interanual, nos estamos acercando y estamos próximos al cordón que ha establecido la policía. Verán, bueno, esto claramente ya está cortado de la cantidad de gente que hay. Esto no se pudo retener. En un momento el cordón estaba más adelante, hacia donde están las banderas, pero por una cuestión lógica y obvia, eso no se pudo respetar. Veremos aquí un cordón policial, no sé si llegan a ver los cascos, pero también hay gente del otro lado. Claramente las fuerzas de seguridad fueron desbordadas por esta situación, pero por ahora no hay conflicto alguno. Tenemos otro de los carteles muy habituales: juicio político y destitución a Milei. A ver, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué opinás de este gobierno? Es un desastre, es un desastre. ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Qué es lo que menos me gusta? Que nos están matando de a poco. Nos empezó a matar. Que no le importa nada. Que lo único que le interesa es agarrar, meterle la patria nuestra. Que tanto nos costó. Está matando a los abuelos, está matando a los niños. No le importa nada. No le interesa nada. ¿Cómo crees que va a terminar esto? Como el 2001 va a terminar. Mal, decís. De la misma forma. Se va a tener que ir. Se va a tener que ir. Con ustedes el lateral y la fachada del Congreso Nacional, que, valga la redundancia, es uno de los más grandes e importantes del mundo. Gente de prensa trabajando y el cordón policial que deja pasar tanto gente de un lado como gente del otro. Miren allí como está todo realmente muy calmo, muy en paz. Los respetan y se respetan mutuamente, que es importante. Y aquí frente al Congreso, amigos, se está dando la manifestación principal frente al Palacio Legislativo. Se le pide al Congreso que legisle, haga su trabajo y no se deje avasallar por el presidente. Eso es lo que dicen las personas que están aquí. Para mí no es ninguna novedad. Ya lo hemos vivido, los conocemos a todos. Y el problema fundamental y lo más importante es que está vendiendo la Argentina. Y la ha vendido desde ya hace tiempo atrás, ¿sí? Entonces tenemos que defender lo que es nuestro. Allí los móviles de televisión que están cubriendo lo que ocurre aquí en la Plaza de los Dos Congresos. Esta sería la primera columna. Aquí estaba emplazada la policía, que tuvo que retroceder claramente por la cantidad de gente que ahora canta frente al Palacio Legislativo. La policía está adentro, pero más allá de eso, por ahora viene transcurriendo todo de manera tranquila. Aquí tenemos, sí, miren, acá tenemos el cordón policial, la gente aplaudiendo frente a frente con la policía, que establece un cordón de esta manera. Mírenlos, aquí el Congreso de fondo, la gente
bueno, ¿no? Manteniendo una distancia entre trabajadores de prensa. Esto es lo que pasa en Argentina, amigos, ¿eh? Esto se vive de esta manera, un día como hoy, fines de enero, paro, huelga general con muchísima gente en la calle. La fecha es la voluntad del pueblo. El pueblo ha salido a expresar su deseo, su forma de vivir, cómo quiere vivir, y que no tengamos el tipo de gobernantes que tenemos. ¿Cómo lo definiría Milei en pocas palabras? No tengo palabras. El silencio es mejor. ¿Es peor de lo que se imaginaba? Totalmente, totalmente. Imposible de pensar que una persona de esta naturaleza tenga las ideas que tiene en un país como este. Están también los empleados del gremio judiciales, quienes trabajan en la justicia. Bueno, como les decía, ¿no? Hay un montón de gente de muchísimos sindicatos, porque claramente esto nuclea, la CGT nuclea a los sindicatos. Ya tenemos otro sindicato también. Han empezado a cantar aquí quienes son del gremio camioneros, y mientras tanto la gente vendiendo, haciéndose la vida para poder llegar a fin de mes, mientras le cantan en la cara a la policía. ¿Qué te puedo decir? Que verdaderamente es un desastre. Estamos viviendo como en años de dictadura. La verdad, yo te digo, queremos lo mejor para el pueblo, pero este gobierno lamentablemente está haciendo todo lo peor. ¿Qué es lo que menos te gusta de este gobierno? Todo. No hay nada que sea bueno, favorable para el pueblo, para los artistas, para los jubilados, para los maestros, para los emprendedores, para los niños, para los jóvenes, los adolescentes, los adultos que quieren comprar una casa, necesitan estar, como digamos, un poco más afianzados, y este gobierno lo único que nos brinda es incertidumbre. ¿Qué crees que va a pasar si se aprueba la ley que mandó Milei al Congreso? Esperemos que no. ¿Y si se aprueba? Esperemos que no. Que la gente del Senado, los diputados, los congresales tomen conciencia de que los votamos para que defiendan el país, para que defiendan a esta Argentina. ¿Qué sentís, que es un saqueo la ley? Yo creo que sí, es un avance totalitario del poder que quieren imponer, pero el pueblo no lo va a permitir. Comenzaron con el grito y el cántico de "la patria no se vende". Lo que te piden que no hagas es que te tapes la boca, como se está tapando aquella persona directamente. Te piden que no haya palos, que no te tapes el rostro y demás. Bueno, gran parte, casi toda la gente lo está cumpliendo. Y aquí la policía ha avanzado. Miren, con esas sicacas, esas escopetas que tienen. Imagino yo que deben ser balas de goma. Allí está también la Gendarmería Nacional. Del otro lado, y aquí la Policía Federal, haciendo un cordón doble. Vemos acá también cómo se traslada una cámara de televisión, pero por aquí de todas maneras podés circular. Por ahora el panorama está tranquilo y ojalá que pueda seguir así. Mientras tanto, esto continúa. Cada vez más gente está llegando, más columnas llegan frente al Congreso de la Nación, que en días va a decidir qué pasa con la ley que envió Javier Milei al Congreso. La plaza de los dos congresos repleta de gente. El vallado policial se ha corrido aún más al interior del Congreso. La gente ya está chocando con lo que es la verja del Congreso, mientras la seguridad privada del recinto observa todo desde arriba. Pero por ahora no ha habido ni enfrentamientos con la policía. Aquí uno de los que convocaron está allí hablando, por eso el tumulto. Mientras tanto, se sigue desarrollando con total normalidad, podría decirse, este paro o la general. La verdad que es espectacular ver tanta gente unida y la verdad me emociona muchísimo. ¿Creías que iba a venir tanta gente o no? Sí. La verdad que lo que está pasando acá atrás de donde estamos ahora, en el Congreso, bueno, es realmente increíble. Contame qué está pasando para la gente que vive tal vez en otro país y que no sabe lo que pasa en Argentina. ¿Qué pasa hoy en Argentina? Mira, hoy en Argentina lamentablemente estamos casi, te diría, viviendo el momento más difícil
de los últimos 40 años, te podría decir, a nivel de Congreso, a nivel de las leyes, a nivel de lo que nos quieren pisotear, después de todos los derechos conseguidos, a nivel laboral, a nivel salud, a nivel educación. Y bueno, creo que tenemos que estar todos acá para tratar de revertir esto. ¿Cómo crees que puede llegar a terminar esto en caso de que se apruebe la ley que mandó Javier Milei al Congreso? No creo que dure 6 meses. Él. Sí, lamentablemente. Él. ¿Crees que el gobierno finalizaría antes? Mira, a ver, es difícil esto, pero sí, yo creo que sí. Porque el pueblo no va a poder aguantar todo. El tema de los ajustes, los aumentos, la precarización. Exactamente, la precarización laboral, que quieren vender algo que realmente es imposible poder concretar con todo esto que están haciendo. Y la gente que apoya a Milei personalmente, en redes, ¿qué opinión te merece las posturas o las conjeturas que dan al respecto? Que compraron espejitos de colores. ¿Le creyeron la mentira ese día? Exactamente, tal cual. Sí, una mentira total, pero bueno, de todo se aprende. Esto no se preveía. Avenida Callao, una de las más importantes, se va gente y llegan muchísimas otras personas a la manifestación que de momento ha transcurrido de manera normal. Pero miren, el protocolo antipiquete, que es un protocolo que evita que se corte el tránsito, que se corten las calles, no ha funcionado del todo bien. Lo cierto es que no hemos visto enfrentamientos con la policía y tampoco hay una presencia molesta, ¿no?, de la policía que pueda llegar a molestarle a la gente que se hizo presente aquí para reclamar por esta situación. Nosotros, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya servido para saber qué es lo que ocurre en el país. Nos vemos la próxima y gracias por haber estado ahí. Chau, chau.